Bien, buenos días. Vamos a continuar con estrategia. Estamos en la parte de administración. Como les vuelvo a recordar, estamos aprendiendo un ecosistema, las herramientas para administración, las herramientas para finanzas y las herramientas para inversión. Es decir, una vez que sepan ustedes todo este ecosistema, pues como les decía, van a dar un salto cualitativo en su profesión. Van a saber cómo administrar, van a saber cómo llevar adelante las finanzas y luego cómo invertir eso que ustedes van a ganar, porque por supuesto que esto se trata de eso, de elevar tu nivel económico, tu situación económica y que ya no estés pues al límite, sino que tengas que ahorrar y eso que vayas a ahorrar puedas invertirlo. Por eso que te vamos a enseñar cómo invertir en la bolsa de valores, que no es un casino, eso ya lo hablamos en algún momento, para que puedas tú saber a través del análisis de las empresas que cotizan en bolsa, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, puedas sacar una buena rentabilidad a tus ahorros. Bien, pues ahora vamos a continuar estamos dentro del área de administración. Estamos viendo diferentes vídeos, diferentes cursos, pero que todo esto tiene tiene un seguimiento, ¿vale? Tiene una consistencia. Es decir, hay herramientas las que tienes que aprender primero y luego las que siguen. ¿Vale? Es por eso que sigas la secuencia que te hemos dado de los vídeos. En algún momento es un curso de administración que tienes que saber, tienes que verlo y como va a estar grabado y va a estar en YouTube y es gratuito, pues lo puedes ver todas las veces que quieras para que lo puedas entender. Porque lo que se trata es que tú salgas después de haber terminado todos estos vídeos, todos estos cursos, que salgas totalmente capacitado para poder llevar adelante tu empresa, para poder asesorar, para poder abrir tu empresa de consultoría, porque al final de lo que es inversión vamos a incluir un capítulo de inteligencia artificial, es decir, cómo vas a emplear la inteligencia artificial para multiplicar tu capacidad. Las capacidades que vas a tener luego de este curso van a ser capacidades sólidas. Entonces, la inteligencia artificial no te viene a anular, sino te viene a multiplicar tu capacidad. Es por eso que es necesario que tengas capacidades. Entonces, la inteligencia artificial lo multiplica por 5 por 10 por 15 por 20 según lo sepas usar. Pues eso va a ser al final, pero lo que quiero es que aprendas estas capacidades. Te hemos enseñado, o hay cursos, vídeos de análisis de estados financieros. ¿Cómo analizar un estado financiero? Pues eso te da un nivel altísimo y no es necesario que sepas contabilidad. En los primeros vídeos de introducción al análisis de estados financieros, con esos vídeos, que son 4 vídeos, has aprendido sin darte cuenta cuestiones muy importantes de contabilidad, cuestiones muy importantes de auditoría, ¿vale? Porque tú como asesor, como auditor, o perdón, como consultor, no es necesario que sepas contabilidad. Lo que tienes que saber es cómo interpretar los estados financieros y eso es lo que se te está enseñando como herramientas. Ahora estamos nuevamente, vamos a volver para no extendernos ya. Vamos a entrar directamente a lo que es la cadena de valor. Habíamos tratado en administración acerca de la estrategia, ¿no? Hemos hablado, tenemos varios vídeos de estrategia, o creo que 2 vídeos ya, y en el anterior habíamos hablado exactamente de las 5 fuerzas de porte, ¿vale? Hoy vamos a tratar de una herramienta poderosísima, una herramienta que es muy potente, que hoy lo utilizan muchas grandes empresas. ¿Cómo se llama esta herramienta? Se llama la cadena de valor. Quizás tú lo has escuchado, porque esto ya tiene muchos años, pero el problema es que no lo hemos entendido. Cuando tú lo entiendas ahora, ¿no? Claro, son 3 hasta 4 vídeos de la cadena de valor. Fíjate qué tan importantes que he tenido que eh, dar a entender, dar a conocer y explicar la cadena de valor a través de 4 vídeos.
de tal manera que tú puedas entender y saber exactamente qué es la cadena de valor y cómo ponerlo en práctica. Esto te ayuda para administrar la empresa, para hacer una estrategia, para dar una propuesta de valor a la empresa. ¿Vale? Así que vamos, sin más dilaciones, vamos a empezar. Entonces, la cadena de valor también de Michael Porter. Este análisis profundo explora cómo la cadena de valor de Michael Porter ha evolucionado desde un marco teórico hasta convertirse en una herramienta estratégica esencial para empresas globales, permitiéndoles construir ventajas competitivas sostenibles. Porque mira, hay una evolución de la cadena de valor. La cadena de valor comenzó como un concepto académico desarrollado por Michael Porter en 1985. Imagínate, desde 1985. Ha evolucionado para convertirse en un elemento clave para la construcción de ventajas competitivas sostenibles en empresas globales. Es decir, no solamente lo utilizan algunas empresas, lo utilizan muchas empresas y sobre todo las empresas más importantes, porque es una herramienta muy potente. Vamos a ver entonces, vamos a estudiar esta poderosa herramienta y analizar su implementación en empresas reconocidas para familiarizarnos con su aplicación práctica. Estos ejemplos que voy a dar van a incluir cómo dichas empresas han integrado, ¿no?, además, tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la automatización. Pues hoy ya todos hablan de la inteligencia artificial, lo están usando todos los días, yo lo estoy usando todos los días, ¿no? Entonces vamos a ver la integración de la inteligencia artificial en la cadena de valor. Análisis de cómo empresas modernas incorporan inteligencia artificial en su cadena de valor y también la automatización. Ejemplos de automatización de procesos en diferentes eslabones de la cadena de valor. Vamos a ver primeramente el contexto interno versus el externo. En el vídeo anterior vimos las 5 fuerzas de Porter. Esta herramienta también poderosísima nos daba información de todo el contexto exterior de la empresa. Es decir, hablábamos de los competidores, ¿verdad? Hablábamos de los competidores, de los clientes, de los proveedores, de los productos sustitutos y hablábamos de los nuevos competidores. Pero ahora la cadena de valor nos dará todo el contenido interno. Es decir, las 5 fuerzas nos hablaban acerca de lo externo. La cadena de valor nos va a hablar del contexto interno dentro de la empresa. Mientras las 5 fuerzas analizaban el entorno externo, la cadena de valor se enfoca en las operaciones internas de la empresa que generan valor. Las actividades primarias, las actividades de apoyo, las interrelaciones entre actividades, la generación de margen. Todo esto lo vamos a ver paso a paso. Pero para poder entender realmente la cadena de valor, para poder comprender el verdadero potencial de la herramienta conocida como la cadena de valor, primero exploraremos su origen, o el contexto histórico en el que surgió y las circunstancias que llevaron a Michael Porter a concebir y desarrollar esta extraordinaria herramienta de gestión interna empresarial. ¿Esto por qué lo hago así? Porque recuerdo en una charla de economía que asistí, el conferencista decía: yo, para entender un libro, para entender la teoría de alguien que ha escrito ese libro, que ha puesto en la mesa esa teoría, tengo que conocer al asesino, decía. Primero tengo que conocer quién es el asesino, se refería al autor. Tengo que ver su biografía, quién es él, quiénes fueron sus padres, dónde nació, qué estudió, en qué trabajó, porque una vez que lo conozca, podré entender su teoría. Eso decía, y de verdad que tiene mucha razón. Entonces, en ese mismo sentido, para que tú puedas entender y comprender la potencia de esta herramienta, la cadena de valor, vamos a ver el contexto histórico, ¿vale? Y el contexto histórico está en la década de 1980, toda esa década. Es una competencia global y crisis de gestión empresarial que había. Ese es el contexto.
Ahora, Porter identifica la necesidad de analizar sistemáticamente las operaciones internas. Él anteriormente, como hemos dicho, ya había visto las cuestiones externas, pero ahora necesitaba las operaciones internas. En 1985, la publicación de Ventaja Competitiva a través de un libro donde presenta formalmente la cadena de valor. Es en 1985. Michael Porter, el estratega, como le llamamos acá, se llamaba Michael Eugene Porter. Nació el 23 de mayo de 1947 en Ann Arbor, en Michigan. Obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, un MBA y un doctorado en Economía Empresarial de la Universidad de Harvard. Es profesor actualmente en la Escuela de Negocios de Harvard y director del Instituto para la Estrategia y la Competitividad de la misma institución. Pues si nació en 1947, hoy 2025 más o menos tendrá cerca de 78 años. Porter no desarrolló la cadena de valor en aislamiento, no, sino como la parte de una evolución coherente de su pensamiento que comenzó con el análisis de industrias, es decir, de las 5 fuerzas, y evolucionó hacia el análisis interno de empresas, es decir, la cadena de valor. Pues su formación en ingeniería influenció su enfoque analítico y sistemático hacia la estrategia empresarial. Es verdad, yo conozco a un financiero, un amigo que trabaja en el banco, pero él estudió ingeniería en una buena universidad, en la mejor universidad de Lima, en la UNI estudió ingeniería. Pero luego se hizo un máster en finanzas, le gustó mucho las finanzas y claro, que un ingeniero se especialice en finanzas, esos dan miedo así, de verdad, porque llegan a conocer muy bien las finanzas y su formación de ingeniería les ayuda. Es así como Porter, su formación en ingeniería influenció en su enfoque analítico, son bien analíticos. Y desarrolló en 1979 desarrolló el modelo de las 5 fuerzas y en 1985 publicó la cadena de valor. Vamos a ver el contexto económico de los 80. ¿Cuál era el contexto económico? La década estuvo marcada por la competencia creciente de empresas japonesas, la crisis de confianza en modelos de gestión estadounidenses y el surgimiento de nuevas tecnologías de información. La creciente competencia de Japón, de allí venía la competencia. Por ejemplo, en todo lo que era el sector automotriz en Estados Unidos, que eran los líderes a nivel mundial, estaba la Ford, la General Motors, la Chrysler. Pero ¿qué pasaba? Sus vehículos que fabricaban, como yo les llamo, pues eran unas lanchas, eran grandes sus vehículos, ¿no? Entonces entró la competencia japonesa con vehículos más pequeños, más bonitos, con mejor tecnología y mejor precio. Y empezaron a quitarle mercado. Mayor calidad del producto, precios más competitivos, un sistema de producción más eficiente tenían, un enfoque en mejora continua. Así que hubo una crisis estadounidense. Modelos de gestión obsoletos ya de ellos. Su modelo resultó en obsoleto, pérdidas de cuota de mercado, problemas de calidad, altos costos de producción. Y luego, en 1980, ¿qué vino? La era de la computación personal. Es decir, simultáneamente a esa competencia hubo el amanecer de la era de la computación personal. Es decir, hasta 1980 nadie tenía una computadora personal. Y claro, personal le llamaban a esto. Es decir, ahora esto para nosotros es una computadora de mesa que casi muy pocos lo utilizan. Ahora todos utilizan su ordenador o su computadora personal, como le decimos en Latinoamérica, el laptop, ¿no? Aquí en España, en Madrid, pues es un ordenador personal, ¿no? Pero en 1980 no existía, solamente existían los mainframes, que eran tremendas máquinas que no tenían pantalla para una persona, que no tenían mouse, ¿no?
no había ninguna computadora. Entonces, en 1981, IBM saca su primera PC, en 1981. Esto fue una revolución. Imagínate cómo vendió IBM sus computadoras personales, como el pan que se vende ahora. Tú ves haciendo colas en la panadería para el pan. Pues así hacían colas para comprar una computadora personal. El lanzamiento del IBM PC marcó el inicio de la democratización de la computación en el entorno empresarial. Sentó las bases para una transformación económica y social que redefiniría la productividad y la estructura del trabajo para las décadas venideras. Es decir, se transformó totalmente. Las nuevas tecnologías comenzaron a cambiar fundamentalmente los procesos de trabajo y la productividad empresarial, lo que hoy está ocurriendo. Si esa época fue como una bomba, esta computadora que salió al mercado, lo sacó IBM, estamos viviendo algo similar hoy, ahora. Quizás tú que me estás escuchando, que estás viendo el vídeo, tengas unos 20, 25 años, quizás no viviste en 1980, no te acuerdas de eso, no sabes qué pasó, pero te ha tocado vivir hoy otra revolución similar o quizás mayor, más potente, porque estamos viviendo la era de la inteligencia artificial, de la automatización, de la realidad aumentada, de lenguajes, de modelos de lenguaje amplios. Y pronto, en 5 años, quizás va a entrar con fuerza lo que es la computación cuántica. Es decir, se está redefiniendo toda la industria y en tus propios ojos. Es por eso que yo decidí pues hacer todos estos cursos que me ha tomado tiempo, pero lo he hecho porque tenía que hacerlo, para que tú tengas estas capacidades, que es una capacidad enorme va a ser esto cuando sepas administración, finanzas y inversión. Una vez que sepas eso, vamos a entrar a lo que es inteligencia artificial para que esas capacidades que te estoy enseñando puedan multiplicarse, para que estés dentro de esta corriente, porque si no, te vas a quedar en una situación terrible, donde vas a tener que pedir la subvención, que te den dinero, porque no va a haber trabajo para los que no saben hacer nada, o pues encontrarás trabajos, no sé, porque lo van a hacer hoy mismo. Están ya muchas empresas, porque claro, si es muy sencillo automatizar muchas operaciones en grandes empresas, ¿acaso no lo van a hacer? Por supuesto que lo están haciendo y se están preparando para seguir haciéndolo muchas empresas más. ¿Y cuántas personas van a salir? ¿100? ¿200? No, van a salir miles, millones de personas que ahora mismo están haciendo labores repetitivas, que eso lo va a hacer un ordenador, que lo va a hacer una computadora, un robot, agentes artificiales, grupos de agentes artificiales con inteligencia artificial, lo van a hacer. Hoy mismo ya se están creando empresas, agencias de agentes artificiales. Es decir, es una revolución tremenda, pero bueno, en su momento vamos a ver el vídeo de inteligencia artificial. Ahora vamos a seguir con este tema de la inteligencia, de la cadena de valor. Así que es muy importante que sepas estas herramientas. Entonces, eran 3 aspectos que estaban sucediendo, 3 aspectos interconectados. El desafío japonés, la crisis de gestión estadounidense y el surgimiento de nuevas tecnologías. Eso es lo que estaba pasando. El desafío japonés, pues te decía, ¿no? La industria estadounidense, la industria automotriz, General Motors, Ford, Chrysler, se le presentaron competidores. Toyota, Honda, Nissan, potentes competidores que hasta hoy siguen luchando en el mercado, ¿no? Estas empresas japonesas eran muy fuertes. Entonces, por ejemplo,
¿Qué hubo? La innovación en gestión de los japoneses, nuevos enfoques que revolucionaban la producción industrial. El sistema de producción de Toyota, por ejemplo, era único. Un enfoque integral que incluía el just in time, el famoso justo a tiempo, donde llegaban los repuestos justo a tiempo para evitar inventarios y se ahorraba mucho dinero ahí, donde las piezas se producían y entregaban justo a tiempo para ser ensambladas, reduciendo drásticamente los costos de inventario. Kaizen era una mejora continua, una filosofía era el Kaizen, una filosofía que empoderaba a cada trabajador para detener la línea de producción si detectaban un defecto y proponer mejoras. Esto fomentaba una cultura de calidad total. Salieron libros de los japoneses donde hablaban de la calidad total. Yo recuerdo esa época de 1985, cerca de 1990, cuando estaba estudiando. Se hablaba de los sistemas de calidad de los japoneses, de la filosofía de los japoneses, el Yusai Time. Es decir, pues había toda una revolución de la tecnología, de la industria, del management. Entonces, las tres grandes empresas, Ford, General Motors, Chrysler, perdieron cuota de mercado. Chrysler estuvo al borde de la quiebra a principios de la década y fue rescatada por el gobierno. Claro, porque tenía miles de trabajadores, no lo podían dejar caer, así que entró el gobierno a rescatar con millones de dólares. Ahora, regiones enteras como el Rust Belt, el cinturón de óxido que le llamaban en el medio oeste de Estados Unidos, sufrieron un declive industrial masivo, es decir, ciudades como Detroit, que eran la ciudad del automóvil, ¿no? Porque ahí existieron más de 200 fábricas de vehículos. Todo eso se estaba yendo abajo, se estaba desmoronando. Ahora, en la industria electrónica, es decir, no solamente era la industria automovilística, sino la industria electrónica. Empresas estadounidenses muy conocidas como RCA, Zenith, Motorola, estaban siendo enfrentadas con empresas japonesas como Sony, como Panasonic, como JBC, como Toshiba, y todas estas hasta hoy se han quedado. Era una revolución tremenda. Y los estadounidenses, las empresas grandes, pues estaban siendo golpeadas fuertemente. No sabían qué hacer para responder. Por ejemplo, los productos entraron de Sony, el Walkman, con la música, es como los iPod de hoy. Los Walkman en esa época, ¿quién no tenía un Walkman con una radio? Pero era un Walkman, un cacharrito pequeño. Podías estar escuchando la música. O los vídeos en Betamax, en VHS. Estos dos formatos, Betamax y VHS, eran de los japoneses y los dos se hacían competencia en el mercado americano y en el mercado mundial. Yo recuerdo, por ejemplo, alquilar o comprar pues el Betamax, el VHS. Por ejemplo, el Betamax era como una consola donde tenía una ranura para poner estos cacharritos que eran el Betamax, y cada cacharro de estos pues llevaba una película, ¿no? Se llamaba el VHS o el Betamax, ¿no? Eran dos empresas, una era de Sony y la otra era de JBC. Entonces tú alquilabas ahí la película, lo llevabas a tu casa, veías la película, luego tenías 2 o 3 días para devolverlo, ¿no? Luego los televisores y los equipos de sonido. Las marcas japonesas se convirtieron en sinónimo de fiabilidad y calidad de imagen y sonido, es verdad. Tú decías, cuando ibas a una tienda a comprarte un equipo de sonido, tú preguntabas si era japonés, porque sabías que tenían una calidad de sonido espléndida. Así que las marcas estadounidenses no podían competir ni en precio ni en calidad. Fue una crisis de confianza y empezaron a buscar nuevos modelos de gestión. La ofensiva japonesa provocó una profunda crisis de confianza en el modelo de gestión estadounidense. Las prácticas que habían funcionado durante décadas en Estados Unidos, jerarquías rígidas, es decir,
pues ahí habían organigramas donde se veía un jefe, el CEO, el director ejecutivo, luego con su equipo de 4 ejecutivos ahí y todos los demás a obedecer. O sea, eran cuestiones rígidas, jerarquías rígidas, una gestión confrontacional con los sindicatos, un enfoque en las finanzas cortoplacistas. Pues ahora ya todo esto era obsoleto. Entonces las empresas estadounidenses comenzaron a estudiar y en muchos casos a imitar las prácticas japonesas. Por ejemplo, empresas como Ford, bajo el liderazgo de Donald Peterson, adoptaron con éxito el principio de calidad total de los japoneses. El principio de calidad total lo cogieron los de Ford y le salió con éxito el modelo de Ford Taurus en 1986. Tuvieron éxito en el mercado, diseñado con un enfoque en la calidad y en el feedback del consumidor. También, ¿qué pasaba esa época? Pues el auge de los gurús, de aquellos que decían, yo tengo la respuesta. Salieron libros como, por ejemplo, En busca de la excelencia, en 1982, de Tom Peters y Robert Butterman, ¿no? Se convirtió en un bestseller. Claro, es decir, había mucha hambre por saber nuevas formas de organizar, de trabajar, de producir. Así que esta revolución tecnológica, pues, mientras la vieja guardia industrial luchaba, una nueva revolución estaba naciendo en los laboratorios de Silicon Valley y otras partes del país. El evento más significativo fue la democratización de la computación, claro, con lo que salió del IBM de PC de 1981. En agosto del 81 salió la computadora personal. Pues era anteriormente algo para aficionados, pero ahora se hacía para todos. La entrada de este gigante que ya era IBM, pues sacó al mercado y tuvo un efecto sísmico. Entonces, aquí nace la cadena de valor. Mira qué interesante el contexto. Qué interesante el contexto. Este era el contexto que rodeaba al nacimiento de la cadena de valor. En medio de la profunda crisis de confianza que sacudía a la América corporativa en los años 80, surgió una de las herramientas de estrategia empresarial más perdurables, la cadena de valor, desarrollada por Michael Porter, un joven y brillante académico de la Harvard Business School. Esta herramienta no fue un mero ejercicio teórico, sino una respuesta directa y necesaria a las preguntas que atormentaban a los líderes empresariales de la época. Ahí lo vemos a Michael Porter, pues viendo, estudiando. Bueno, era mucho más joven, ¿no?, que la imagen. Mientras las empresas estadounidenses buscaban respuestas en la imitación, es decir, imitar a los japoneses, ¿no?, imitar sus prácticas o mantras de gestión, Porter estaba estudiando, estaba analizando. Así que Porter ofreció un marco riguroso para mirar hacia adentro y entender sistemáticamente cómo y dónde una empresa crea valor. ¿Vale? Pues como había esta crisis empresarial, la respuesta de Porter desarrolló un marco analítico riguroso para entender la creación de valor. Y esto era la cadena de valor, una herramienta para analizar sistemáticamente las actividades. Ojo, las actividades internas, porque se va a tratar de esto. La cadena de valor tiene que ver mucho con las actividades y las actividades internas, ¿vale? Vamos a ir desglosándolo esto poco a poco para que lo puedas entender. Entonces, volviendo para que lo entiendas, en 1980 Michael Porter ya era una estrella en el mundo de la estrategia gracias a su libro Estrategia Competitiva. En ese libro de 1980, introdujo su revolucionario modelo de las 5 fuerzas, como ya lo hemos visto, una herramienta poderosísima que te da pues un mapa de la industria, que puedes conocer muy bien el negocio, ¿no? Una herramienta para analizar la estructura de una industria. Hemos visto qué potente es saber la estructura de una industria de cualquier empresa, ¿no?, y determinar su rentabilidad potencial. Sin embargo,
Porter se dio cuenta de una limitación fundamental en su propio trabajo. Las 5 fuerzas explicaban por qué la industria automotriz o la industria electrónica eran tan competitivas, pero no explicaban por qué dentro de la misma industria hostil Toyota superaba a General Motors o Sony superaba a RCA. La respuesta a la rentabilidad superior no podía estar solo en la estructura de la industria, debía encontrarse dentro de la propia empresa. Esta fue la pregunta que obsesionó a Porter a principios de la década. Entonces, en 1985, Porter identifica limitaciones en su propio trabajo y busca explicar diferencias de rendimiento. Y saca el libro Ventaja Competitiva en 1985, donde presenta la cadena de valor como herramienta para analizar las actividades internas. Presenta su segundo libro, Ventaja Competitiva. En ese libro él daba a conocer la cadena de valor como herramienta para analizar. También fue una bomba esto. Para entender la cadena de valor es fundamental situarse en la mentalidad de un CEO estadounidense, es decir, de un director ejecutivo estadounidense en 1982. Su empresa, probablemente un gigante industrial, estaba perdiendo cuota de mercado, millones de dólares, frente a competidores japoneses, Toyota, Sony, que ofrecían productos de mayor calidad a menor precio. Los modelos de gestión tradicionales se estaban desmoronando. ¿Qué hacía este CEO? ¿Dónde miraba? ¿Dónde estudiaba? ¿Cómo ver nuevas fuentes de estrategias? Las soluciones populares del momento eran variables, pero a menudo superficiales, ¿no? Pues Japón estaba con los círculos de calidad, el Just-in Time. Entonces habían unos gurús que estaban dando soluciones rápidas basadas en casos de éxito, de anécdotas. O la respuesta de Wall Street era la reestructuración, la reducción de costos, el famoso downsizing, y las fusiones y adquisiciones que a menudo ignoraban las operaciones fundamentales del negocio. Todas estas respuestas pues no daban ese cuerpo fundamental, sistemático, para poder saber qué es lo que está pasando y cómo reaccionar y qué hacer. Eso era el problema de ese momento de los directores ejecutivos de empresas grandes. Pues existía una brecha crítica. Las empresas sabían que estaban en problemas, pero no tenían una herramienta sistemática para diagnosticar dónde residían sus debilidades y dónde se encontraban sus verdaderas fuentes de fortaleza. Porter se dio cuenta de una limitación fundamental en su propio trabajo, las 5 fuerzas. La respuesta a la rentabilidad superior no podía estar solo en la estructura de la industria, debía encontrarse dentro de la propia empresa. Esta pregunta que estaba obsesionando a Porter a principios de la década, entonces tuvo resultados. Él, como profesor en la Harvard Business School, estaba en una posición única, claro, porque él daba clases a empresarios. Y eso es lo que lo saca de la situación de mucha gente que enseña teoría. Hay muchos profesores en la universidad que te enseñan pura teoría, porque no han tenido que ver con empresas, no han trabajado gestionando una empresa, no han sido administradores, gerentes, solamente se han dedicado a enseñar. Y lo que enseñan es puramente teoría. Porter no, Porter enseñaba sí, pero a empresarios. Entonces los empresarios le daban caso, le decían, mi empresa está en este problema, ¿qué hacer? Claro, Porter era no solo profesor, era asesor de empresas, entonces estaba viendo dentro de la empresa la realidad. No era un teórico, ¿vale? Entonces, como él estaba enseñando a estos empresarios, estaba en una posición única, observaba directamente a los ejecutivos que luchaban con estos problemas, analizaba cientos de casos de empresa y tenía los recursos para desarrollar una teoría más profunda.
Esto fue lo que le posibilitó, pues, ver dónde estaba el problema, ¿no? A través del análisis de la industria, las 5 fuerzas explicaban la estructura competitiva de la industria, pero había una brecha. Faltaba una herramienta para analizar sistemáticamente las operaciones internas. El análisis interno, qué importante. La necesidad de entender cómo las actividades específicas de una empresa crean valor. Las actividades, ahí se centró. Ahora lo vamos a ver. Entonces, fue una obra monumental. La culminación de esta búsqueda fue su siguiente obra monumental, La ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior, así lo llamó a su libro. Es aquí donde presenta formalmente la cadena de valor, el detalle clave y la innovación de Porter. La idea verdaderamente revolucionaria de Porter no fue decir que las empresas hacen cosas, sino su insistencia en la desagregación sistemática. Acá vienen las actividades. Desagregar, pero no desagregar por desagregar, sino desagregar sistemáticamente. El argumento que una empresa no es una entidad monolítica que compite con otra, sino en cambio una empresa es una colección de actividades discretas pero interrelacionadas. Por ejemplo, hay varias áreas en la empresa. Pues hay logística, hay ventas, hay producción. En cada una de ellas se lleva a cabo una serie de actividades. La cuestión era, dice Porter, desagregar en cada área qué actividades, qué es lo que se está haciendo, ¿no? La ventaja competitiva surge de realizar estas actividades de manera más eficiente, con menor costo o de una manera única que crea más valor para el comprador. Es decir, tenías 2 formas de diferenciarte, o bien por costo o diferenciar tu producto con los competidores, ¿no? Entonces, esta desagregación sistemática, como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Un móvil, pues lo desagregas y ves sus partes. Lo mismo en las actividades de la empresa. Logística, pues si tú dices solamente logística, pero ¿qué haces en logística? Desagrega en sus actividades más sencillas, ¿no? Para que veas qué es la logística en tal empresa. Por supuesto que la logística en otra empresa será diferente y lo vas a poder ver si lo desagregas en todas sus actividades. La descomposición de la empresa en actividades discretas pero interrelacionadas. Fuentes de ventaja competitiva, mayor eficiencia, menor costo o creación de valor único, diferenciación. Es decir, Apple, por ejemplo, al utilizar la cadena de valor, sabe qué actividades le dan ventaja competitiva y es por eso que ha optado por una estrategia de diferenciación y con un mayor precio. Pues un iPhone hoy está costando más de 1.000 euros, ¿no? Y la gente lo compra. Sale el iPhone 13, lo compran. Sale el iPhone 14, ahora creo que están en el 16 o 17 y la gente sigue comprando. Y muchos dicen, pero ¿por qué pagar un teléfono si yo puedo comprar tranquilamente un teléfono de 250 euros? Pagar 1.200 por un iPhone, pero ahí está. Esa es la ventaja competitiva y lo ha logrado pues al ver sus actividades a través de la cadena de valor. Esta es la cadena de valor. Así lo presentó Porter en este gráfico. Vemos actividades primarias y vemos actividades de soporte o actividades de apoyo, ¿no? Las actividades primarias, logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas y servicios. Esto hay en todas las empresas, ya sean de servicios o de producción. La logística interna es todos los insumos que compras, ¿no? Con tus proveedores, cómo llegan a la empresa. Desagregar todas esas actividades que se realizan desde que llamas al proveedor para comprarle hasta que entra los insumos que has comprado, ¿no? Y luego, operaciones, pues
todo lo que tienes que hacer para fabricar tu producto o tu servicio. Hay una serie de actividades. ¿Qué actividades se hacen en cada uno de ellos? Y luego, cuando ya está listo, la logística externa, es decir, vender tu producto, ¿no? Sacarlo y llevar al usuario, al que te ha comprado. Todas las actividades de distribución para que llegue a los que están esperando tu producto. Marketing y ventas, pues lo que has hecho para poder tener clientes. Publicidad que has hecho en internet, en la televisión, todo lo que has desarrollado con tu equipo de ventas, cómo has preparado al equipo de ventas, todas esas actividades. Y finalmente los servicios, que son los servicios de postventa sobre todo. Una vez que ya tienen tu producto, pues el mantenimiento o los servicios de postventa, el apoyo al cliente para que te vuelva a comprar, una serie de actividades en cada área, en cada departamento. Ahora, todas estas actividades, que son las primarias, lo que interesa para ver la cadena de valor, porque una vez que has desagregado en actividades cada una de estas áreas, sabes qué actividades se repiten, qué actividades hay que eliminar, qué actividades son fundamentales y que son las que van a dar la ventaja competitiva al producto o a la empresa. ¿Cómo potenciar eso? ¿Cómo mejorarlo? ¿Qué otras actividades están faltando para dar un mejor valor o reducir costos o diferenciación? Entonces, todo eso está aquí en estas actividades primarias. Pero ahora, estas actividades primarias tienen su apoyo ¿en qué? En estas actividades que son actividades de apoyo, de soporte. Infraestructura de la empresa, es decir, ¿qué es lo que tienes en activo fijo? ¿No? Todo lo que tienes activo fijo, tu infraestructura, tu planta, ¿no? Y también tiene que ver con la gestión de la contabilidad, las finanzas, todo eso. Y claro, pues si has seguido este curso o estás siguiendo todo este curso, cuando has visto lo de finanzas, el análisis de estados financieros, pues ahí te va a ayudar muchísimo para utilizar esta herramienta de la cadena de valor, porque al analizar la empresa a través del análisis de estados financieros, sabes tú dónde está cojeando la empresa. Si está gastando mucho en ventas, sus costos son muy elevados en comparación con la competencia, pero sabes dónde está el problema porque has hecho el análisis de estados financieros. Entonces, junto con esta herramienta de la cadena de valor, vas a poder dar una solución a tu empresa o a la empresa que estás asesorando. Gestión de recursos humanos, pues todo lo que se hace, ves tú ahí en recursos humanos qué se está haciendo en esa empresa, ¿no? ¿Tienen capacitación los empleados? ¿Cuáles las habilidades de los empleados? ¿Qué otras habilidades se necesitan? ¿A quién hay que contratar? ¿Qué talentos hay que buscar? El desarrollo tecnológico, pues, ¿qué maquinaria tienen? ¿Es obsoleta o la tecnología está muy bien? De repente necesitan que desde una página web, ahora con la inteligencia artificial pueden emplear pues la automatización en diferentes áreas, ¿no? Y el aprovisionamiento no es otra cosa que las compras, ¿sí? Las compras, el abastecimiento. Pues toda su teoría lo presentó a través de una imagen que era esto, muy conocida, la imagen de la cadena de valor. Sigamos. Entonces, como decíamos aquí, ¿no? Las actividades primarias. Las actividades primarias es esto, la logística. Es logística de entrada. Es la recepción, almacenamiento y gestión de insumos. Por ejemplo, aquí Toyota usaba el just in time, es decir, justo a tiempo, ¿no? Se evitaba de muchos inventarios. Era el ejemplo perfecto. Luego venían las operaciones, la transformación de los insumos en el producto final, ¿vale? Todo lo que tenías que hacer, ahí intervenían las máquinas, todas las actividades que se hacen para fabricar, ¿no? La eficiencia y la calidad de las fábricas japonesas. Luego la logística de salida, cuando ya el producto estaba listo, la recolección, el almacenamiento y la distribución del producto. ¿Cómo lo hacías? Entonces Porter pues decía, a ver, ¿qué actividades hay que ver en qué estamos fallando? Y luego el
marketing y ventas, ¿no? Las actividades para persuadir a los clientes a comprar. Y luego los servicios, los soportes de postventa, y en esto la fiabilidad japonesa reducía la necesidad de este servicio, es decir, ya ellos habían ganado pues o sea, es decir, todo el mundo confiaba en que un producto japonés era alto en calidad. Por ejemplo, un equipo de sonido, pues sonaba muy bien, la calidad del sonido era exquisita, ¿no? Pues ya no había casi, no era necesario pues un servicio de postventa. Se ahorraban muchísimo dinero. Pero pues Porter se dio cuenta que tenía que haber ese soporte postventa. Y luego las actividades de apoyo, ¿no? La infraestructura, como esto de la empresa, la gestión general, las finanzas, la planificación, todo eso que también lo estamos viendo en finanzas y en administración. Qué importante es esto, porque yo he conocido, como les decía en otros vídeos, ¿no? Empresas que se han formado, por ejemplo, por ingenieros, porque sabían hacer un producto especial, un producto muy avanzado para su época, porque eran ingenieros, y todo estaba centrado en el producto. Y claro, lógicamente se vendía el producto, y pues construyeron su empresa en base a ese producto. Y despreciaron lo que era administración y contabilidad. Lo he visto yo, porque he sido asesor de muchísimas empresas y la mayoría que entraba pues tenían eso, un departamento de finanzas y de administración, pero totalmente descuidado. Simplemente les servía pues para tener cierto orden para poder pagar los impuestos, para que no les lleguen multas de Hacienda, ¿no? Porque no han pagado tal o cual impuesto. Pero no, la contabilidad, la administración financiera es un pilar de la empresa, es muy importante, quizás igual o hasta más importante que el mismo producto. Pues ahora se entiende esto y no podemos descuidar todo lo que es la gestión general de finanzas, la planificación, ¿no? Entonces, estas actividades de apoyo son muy importantes y si tú has o cuando termines esto vas a saber analizar los estados financieros, vas a poder organizar, vas a poder equilibrar todas las variables de las finanzas de la empresa, ¿no? La deuda, con el crecimiento de la empresa, la rentabilidad, los ratios, hacer una planificación financiera, tener los objetivos y esta herramienta de las 5 fuerzas y ahora de la cadena de valor, pues se ajustan a toda una estrategia completa. ¿Vale? Bueno, entonces volviendo a nuestro tema, en las actividades de apoyo, aparte de la estructura, que es de la infraestructura de la empresa, que es la gestión general y finanzas y planificación, está la gestión de los recursos humanos, muy, muy importante, porque claro, todo depende de tus recursos humanos, del conocimiento, las habilidades, porque justamente la personalidad de la empresa es la personalidad de tu equipo, de tus equipos de trabajo, del conocimiento que tengan ellos, de las habilidades que tengan ellos. Entonces, el reclutamiento, la formación, el desarrollo, todo eso tiene que ver y es una actividad de apoyo. Un contraste directo con la relación conflictiva de los sindicatos estadounidenses, pues ahí ya cambió todo lo que es la confrontación, ahora era más el diálogo, tener que ver con los recursos humanos en su capacitación, el apoyo a situaciones personales que hacía que el trabajador ya viera a la empresa como su segundo hogar, no se pusiera la camiseta de la empresa para poder ayudar a desarrollar a la empresa. Luego, la tecnología, ¿no? El I+D, pues invertir en tecnologías y las máquinas ya están obsoletas, ¿no? Invertir en nuevas máquinas o añadir pues la automatización ahora, la inteligencia artificial, en su momento va a ser, que ahora lo vamos a ver después que acabemos inversión, vamos a ver lo de la inteligencia artificial como agentes inteligentes y de automatización van a multiplicar la capacidad de la empresa.
así como de cada trabajador, ¿no? Así que, pues, tenía que ver ahí el diseño de productos, los procesos, y hay una herramienta que luego vamos a ver que es el Balanced Scorecard, que es el cuadro de mando integral y el mapa estratégico. Es donde vamos a plasmar toda la estrategia global que hemos hecho. Es decir, todo este ecosistema es totalmente completo. Y si tú llegas a ver todo esto y a estudiarlo y a comprenderlo, y nosotros te vamos a llevar de la mano para que construyas tu empresa o para que puedas ser un consultor. Vamos a hacerlo contigo directamente, con la empresa que estés llevando adelante. Nosotros te damos todo el soporte y luego ya te dejamos para que tú sigas ahí, seas de cualquier país que seas, ya seas en Latinoamérica, en Europa, donde estés, para que tú tengas esa capacidad de poder llevar adelante tu empresa o ser un consultor. Y finalmente el abastecimiento, ¿no? Todo lo que es la función de compras, los insumos. Todas estas son las actividades de apoyo. Y el margen que quizás lo hemos pasado desapercibido, ponía el margen aquí Porter. ¿Y el margen qué es? Es la diferencia entre el valor total que la empresa genera para sus clientes y el costo total incurrido para crear ese valor. Esa es la diferencia, simplemente es el margen. ¿Cuánto de rentable es la empresa? Eso lo hemos visto también cuando hacíamos el análisis de Netflix, por ejemplo, ¿no? De 10 años veíamos que como en el 2015 Netflix era rentable en un 5% y ya sextuplicado. Ahora en el 2024 ha alcanzado su rentabilidad cerca del 30%. 30%. Ha crecido 6 veces más. Ha multiplicado por 6 su rentabilidad. Ha bajado sus costes y su rentabilidad del 5%, su rentabilidad operativa, ha subido al 30%. Increíble. Una gran empresa. Pues si tienes elementos, herramientas, vas a poder llevar adelante una empresa. Bien, pues entonces ahora quiero hablar de esto, un poco de esto porque es necesario. La crisis como catalizador. Aquí es donde se puede ver cómo en tiempos de crisis sale lo mejor de una persona. En este caso del intelecto de Porter, ¿no? Mientras otros vendían historias de éxito, Porter, con su formación en economía, en ingeniería y su enfoque en la evidencia empírica, porque tenía que ver con empresarios, estar asesorando a sus empresas, él buscaba una estructura subyacente y universal. Desconfiaba de las soluciones fáciles. La crisis no lo llevó a buscar una bala de plata, sino a profundizar en los principios fundamentales de la creación de valor. Su personalidad descrita como intensamente analítica, como ingeniero, ¿no? Como ingeniero que era, y rigurosa, era perfecta para este desafío. La crisis de Porter no era personal en el sentido financiero, sino intelectual. Claro, él se veía desafiado también, él era profesor, tenía ya un máster, un doctorado y veía cómo los japoneses estaban ganándole. Pues entonces se dedicó a estudiar, a ver, a analizar. Y desde su cátedra en Harvard vio a los líderes más poderosos de Estados Unidos entrar a su aula confundidos y buscando ayuda. Este contacto directo con el problema real, combinado con su distancia académica, le permitió analizarlo sin el pánico del día a día. Esto es importante porque cuando una empresa está en crisis, los gerentes, el gerente financiero, el gerente general, todos están ciegos realmente a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque están con el pánico del día a día, es decir, han bajado las ventas, el producto no sale a tiempo, la competencia está entrando, nos están quitando mercado, estamos perdiendo ventas, ¿no? Entonces, esa crisis del día a día
ese pánico del día a día hace que, como yo lo llamaba cuando asesoraba y cuando escribí mi libro, el 2005, decía que todos estos ejecutivos están debajo de la mesa. No ven lo que está encima de la mesa. Entonces, como cuando tú entras como asesor, ves tranquilamente lo que hay encima de la mesa, que a veces ellos no se dan cuenta. Tú ves, y si tienes herramientas como las que estamos enseñando, vas a poder analizar qué es lo que está pasando en la empresa, ¿no? Con los análisis de estados financieros, con las 5 fuerzas de Porter, con la herramienta de la cadena de valor, vas a poderle dar una solución como consultor, ¿no? Entonces, esto, pues Porter no tenía el pánico del día a día, él estaba enseñándoles, pero claro, estaba preocupado, era un ingeniero pues muy consciente que estaba trabajando en la solución, ¿no? Entonces, fue la fusión, qué importante, de la teoría económica con el problema práctico más urgente de su tiempo. Ahora, ¿por qué digo que hacíamos un alto con esto de la crisis? Porque, por ejemplo, yo entrevisté en 1995 más o menos, no, 94, 93, a Octavio Mavila en Lima. Octavio Mavila era un empresario que era el que vendía todas las motos japonesas en Perú, la moto Honda, y pues había desarrollado en todo el Perú, en todas las ciudades del Perú tenía una empresa vendiendo una distribuidora vendiendo las motos japonesas Honda. Se llenó de dinero, fue millonario. Entonces cuando en la entrevista le pregunté cómo es que llegó a ser empresario, él dijo, voy a ser empresario, ¿se trazó esa meta? Dijo, no, la vida siempre te da una oportunidad. Y si esa oportunidad llega cuando estás preparado, ahí es donde viene el éxito. Y dijo enseguida, me dijo, bendita sea la crisis. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis, la crisis saca lo mejor de ti. Porque cuando no hay crisis, hay bonanza, hay abundancia, pues te sientes muy apabullado por eso, estás relajado, muy cómodo, no te esfuerzas. Pero cuando llega la crisis y tienes que moverte porque no tienes que comer o no tienes pues lo que necesitas realmente, entonces tienes que pensar qué hacer. Es decir, la crisis saca lo mejor de ti. Te esfuerzas ahí, porque si no, pues te mueres. Entonces, bendita sea la crisis, decía él, porque la crisis saca lo mejor de ti. Y fíjate, en 2008, que no hace mucho, la crisis terrible, la crisis de la subprime, donde esto empezó en Estados Unidos, se cayeron grandes bancos y fue una crisis a nivel internacional, porque la crisis de la subprime era que Estados Unidos a través de los bancos había vendido pues muchísimas casas a gente que no tenía que pagar, ¿no? Y luego esto reventó, llegó la burbuja a su alto nivel porque habían paquetizado todas estas ventas de casas. Por ejemplo, 100 contratos de casas a gente que no iba a poder pagar, lo paquetizaron y lo llevaron al mercado de la bolsa de valores como inversión pues muy rentable. Daba una rentabilidad de 30-40%. Y tú comprabas eso. ¿Por qué? Porque daba una buena rentabilidad hasta el momento en que se descubrió y todo se cayó. Y toda la gente que había invertido pues perdió su dinero. Hubo una crisis a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasó? Que esa crisis sacó lo mejor de muchas personas. Por ejemplo, en el 2008, en pleno 2008, en plena crisis, se crea la empresa Airbnb, que es para poder, que es solamente una plataforma de internet donde dan alojamiento. Hoy esa empresa está ganando millones, miles de millones, no cientos, miles de millones de dólares. Y se creó el 2008. Por eso, bendita sea la crisis. Siempre han habido crisis. Y siempre la crisis, hay dos formas de responder. O te vas abajo, te deprimes y te vas a la bancarrota,
O dices, no, un momento, aquí tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y si te has preparado, o si a partir de ahí te esfuerzas, pues vas a salir adelante. Bueno, entonces seguimos, y para terminar ya este vídeo, porque se está extendiendo mucho, del qué al cómo, es decir, en su herramienta de las 5 fuerzas, Porter decía qué es lo que estaba pasando en la industria, ¿no? Tú a través de las 5 fuerzas de Porter puedes ver qué competencia tiene la empresa, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, quiénes son los productos sustitutos y qué barreras hay, o si están entrando muchas empresas nuevas, ¿no? Entonces sabes la estructura de la industria, que veíamos que era importante, pero ese es el qué. Pero ahora el cómo. La cadena de valor proporcionó el cómo. Eso era lo que proporcionaba la cadena de valor. ¿Cómo exactamente podemos ser mejores? Permitió un gerente de Ford no solo decir Toyota es mejor, sino analizar y decir nuestra debilidad está en la logística de entrada y en las operaciones. Nuestra tasa de defectos es del 5% y la suya es del 0,1%. Es decir, o por ejemplo, nuestra gestión de inventarios cuesta X y la de los japoneses cuesta Y. Es decir, transformó un problema vago en un conjunto de problemas específicos y medibles. Ahora sí se podía medir en qué estabas fallando. Se podía identificar la falla a través de las actividades, a través de la cadena, y poder mejorar y poder dar una propuesta de valor. Es la propuesta de valor, es la cadena de valor que genera la propuesta de valor. La herramienta de Porter es la base para construir una propuesta de valor sólida porque obliga a una empresa a tomar decisiones. Puedes competir en costo o puedes competir en diferenciación. Es decir, una empresa que quiere competir en costo, como Walmart, por ejemplo, o como cualquier grandes almacenes que venden al por menor, o como Dell, que vendía computadoras a las personas directamente, utilizará la cadena de valor para analizar cada actividad y exprimir cada centavo de ineficiencia, especialmente en logística, en operaciones y en abastecimiento. Es decir, como ya cada sector o cada área, por ejemplo logística, has disgregado todas las actividades que se hace ahí al detalle, has podido ver qué es lo que se está haciendo mal, qué se está repitiendo, o qué actividad hay que implementar, o cuáles son las actividades fundamentales que, si lo hacemos mucho mejor, sería nuestra ventaja competitiva. Entonces ahí pues es un ahorro de costos. O la diferenciación. Una empresa que quiere competir en diferenciación como Apple o Starbucks utilizará la cadena de valor para identificar dónde invertir para crear una singularidad valiosa. Apple, por ejemplo, invierte masivamente en desarrollo de tecnología, en diseño y marketing, la creación de marca. Vemos que Apple pues invierte muchísimo y realmente pues, a todos lo tienen en un alto nivel al iPhone de Apple, ¿no? Y orquesta el resto de la cadena para apoyar esa diferenciación. O sea, todo está en base a tener una marca, una buena marca, es decir, un producto superior. Cuesta más, no cuesta menos, cuesta más, pero lo pagan. ¿Por qué? Porque su estrategia es la de diferenciación. Entonces, la propuesta de valor no es solo un eslogan, es el resultado de la configuración única y deliberada de la cadena de valor de una empresa. Pues no estamos hablando teoría ni tú vas a vender humo, sino vas a tener herramientas para poder decir, bueno, esta es nuestra propuesta de valor. Y no va a ser un eslogan, sino pues una configuración de tus actividades que se convierten en una propuesta de valor. Y esa será tu ventaja competitiva de la empresa que estás asesorando o la que estás llevando adelante.
Entonces, la cadena de valor de Michael Porter no fue creada en un vacío académico, fue forjada en el fuego de la crisis industrial de los años 80. Fue la respuesta rigurosa y estructurada a la competencia japonesa, a la obsolescencia de los modelos de gestión estadounidense y a la necesidad desesperada de una herramienta que permitiera a las empresas entenderse a sí mismas de una manera nueva y poderosa. Al obligar a los líderes a desagregar sus operaciones y a examinar cada eslabón, Porter no solo les dio un espejo para ver sus fallas, sino un mapa para construir una ventaja competitiva duradera. Eso fue su trabajo, que en medio de la confusión, en medio de este pánico, fue un análisis claro y disciplinado. Eso fue el arma estratégica más potente que creó Porter a través de la cadena de valor. Pues era eso, ¿no? La crisis industrial dio una respuesta analítica, desarrolló una herramienta rigurosa, estructurada para el análisis interno, y hubo la transformación estratégica, la capacidad para identificar fuentes de ventaja competitiva y construir estrategias sostenibles. Eso es lo que fomentó y lo que ayudó a hacer la cadena de valor. Pero, ¿qué es realmente la cadena de valor? O sea, para poder confirmar y tener una comprensión clara. ¿Qué es realmente la cadena de valor? Es una descomposición de operaciones. La cadena de valor es una herramienta que permite descomponer todas las operaciones que realiza una empresa en cada uno de sus departamentos en actividades individuales y sencillas, ¿no? Y eso es la descomposición de operaciones. El análisis de procesos, desde la recepción de insumos hasta la entrega del producto o servicio al cliente final, una empresa ejecuta múltiples procesos a través de diferentes áreas, como logística, operaciones, ventas, distribución, entre otras, ¿no? Entonces, el propósito de la cadena de valor es analizar y desglosar esas operaciones en tareas específicas, en actividades lo más simples posibles, para comprender con precisión qué se hace en cada etapa del negocio. Por eso que le denominó cadena, porque una cadena son eslabones, ¿no? Tú ves la cadena, una serie de eslabones. Por eso, pues muy bien llamado a esta herramienta la cadena de valor. Ahora, identificando el valor, dice, este desglose permite identificar qué actividades se repiten, cuáles presentan ineficiencias, qué actividades pueden mejorarse y sobre todo, cuáles son las más importantes para generar rentabilidad, claro, y aportar valor al cliente. Claro, ahí te das cuenta viendo ya como una cadena disgregada, todos los eslabones estás viendo y dices, oye, este eslabón es importante, esta actividad es importante. Si lo hacemos de esta manera, le damos más profundidad, más valor, esta va a ser nuestra ventaja competitiva, claro. Es decir, ayuda a detectar aquellas actividades clave que constituyen la ventaja competitiva de la empresa. Pues eso, las fuentes de ventaja competitiva de manera relevante, las cosas que los gerentes pueden controlar. Bueno, a ver, en última instancia, todas las diferencias de costos o precios entre rivales surgen de los cientos de actividades que las empresas realizan a medida que compiten, claro. Todas las empresas realizan una serie de actividades. Entonces, la diferencia de costos o precios está allí, en cómo estás realizando esas actividades de logística, de operaciones, de ventas. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos no lo ven. O sea, los gerentes tienden a pensar en términos muy grandes, no en actividades, sino en áreas funcionales, como por decir el marketing o la logística. Así es como definen su propia experiencia o en la empresa. Pero esto es demasiado amplio para hacer una estrategia. O también los gerentes alternativamente piensan en términos de fortalezas, habilidades, competencias, ¿no? O en lo que la empresa es buena, pero no tienen el detalle de la actividad. Es demasiado abstracto lo que conocen. Entonces, para entender la ventaja competitiva es fundamental enfocarse en ¿qué?
en las actividades. Eso es, en resumen, la cadena de valor. Para pensar claramente en las acciones que puede tomar como gerente para impactar los precios y costos, necesita bajar al nivel de actividad. A ese nivel de actividad. Poder identificar las actividades. No decir marketing, sino saber qué es lo que se hace en tu empresa en el marketing y poder decir tú como asesor o como un consultor, qué se está haciendo en marketing, qué se está haciendo en logística, qué se está haciendo en ventas, en producción. Y para eso, el análisis de los estados financieros, si has hecho el análisis de los estados financieros de la empresa, el análisis de estados financieros, has podido identificar dónde están las fallas. Porque al inicio enseñamos cómo se analiza un estado financiero. Es ir a ver las cuentas relevantes. Por eso que lo volcábamos todo a porcentaje para ver qué cuentas son relevantes. Porque hay muchas cuentas y tú no puedes perder el tiempo en cuentas pequeñas que son irrelevantes, sino ver las cuentas relevantes. Por ejemplo, decir, el costo aquí está 70%, es muy alto para el sector. ¿Por qué? Porque el estado financiero te está diciendo que los costos en esta empresa es el 70%. Y al parecer es demasiado. Entonces vas a la herramienta de la cadena de valor y ya vas directamente a ver, ¿cuáles son los costos? ¿Por qué es muy alto? Los disgregas en actividades y ahí ves cómo puedes bajar los costos. Te vas dando cuenta cómo es un ecosistema que te ayuda a tener todo, herramientas que hacen una estrategia potente, ¿verdad? Pues eso vas a ir poco a poco comprendiendo y ver efectivamente qué eficaz va a ser poder saber administración, finanzas e inversión, y luego te va a potenciar con las herramientas de inteligencia artificial que te vamos a enseñar. Pues eso, entonces necesitas bajar al nivel de actividad donde lo que la empresa hace bien se materializa en actividades específicas que la empresa realiza. Por ejemplo, Ford, en la secuencia de actividades que realiza una empresa para diseñar, producir, vender, entregar y apoyar sus productos se denomina cadena de valor. A su vez, su cadena de valor es parte de un sistema de valores más grande. Por ejemplo, un fabricante de automóviles tiene que equipar un coche con neumáticos. ¿No? Entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Fabrico los neumáticos o los compro a un proveedor? Si decides fabricar, ¿compras la materia prima a un proveedor o los produces tú mismo? Henry Ford eligió operar su propia plantación de caucho en Brasil a finales de la década de 1920. Tú sabes que los neumáticos pues es a base de caucho. ¿Qué hizo Henry Ford? En 1920 se compró una gran plantación de caucho en Brasil. Se compró hectáreas donde los árboles, pues, de ahí sacaba el caucho. Una decisión que no resultó demasiado bien. Claro, ¿cómo ibas a estar pues ahí administrando, viendo, operando toda esa plantación? En última instancia, ¿no? Opciones como esta sobre cuán verticalmente integrada debe estar una empresa son opciones que cada empresa toma sobre dónde sentarse en el sistema de valores. Muchas veces no entendemos cuando se dice, ¿no?, cuán verticalmente integrada está la empresa, pero integración vertical es eso, que tú lo hagas todo. No tercerizar, no comprarle a un proveedor, sino hasta tener tu propio caucho, como hacía Ford, comprar hectáreas de árboles, de terreno, donde pues ahí vayan sacando el caucho del árbol, ¿no? Imagínate, eso es integración muy vertical. Yo hubiese preferido simplemente comprarle neumáticos a una empresa que se especializa solamente en hacer neumáticos. Si yo estoy haciendo, mi producto es vender el vehículo más bonito y a bajo precio, ¿no?, para que compren la mayoría, pues no voy a estar yéndome a producir caucho. Bueno, pues eso es lo que hizo Ford, ¿no?
Hoy las empresas toman decisiones estratégicas sobre qué actividades realizar internamente y cuáles externalizar. Claro, cuando tú te das cuenta a través de la cadena de valor las actividades, dices, oye, estas actividades nos están costando mucho. Si tercerizamos, es decir, compramos a un proveedor, pues nos eliminamos todas estas actividades y reducimos costos. Eso es a lo que va la cadena de valor. En eso te ayuda la cadena de valor. Otra cosa, por ejemplo, hay opciones de actividades que deben realizarse mirando hacia abajo en el sistema de valores. Por ejemplo, en la década de 1920, cuando los automóviles todavía eran juguetes de hombres ricos, es decir, muy pocos compraban, General Motors y otros fabricantes de automóviles comenzaron sus propias divisiones de financiamiento. Es decir, ellos decían, pues para vender más, nosotros mismos hay que construir nuestra financiadora, es decir, un departamento para financiar nuestros coches. De tal manera que no es necesario que nos compren al contado, sino le podemos financiar y nos va pagando mensualmente. Ahora, la postura de Henry Ford, porque esto lo propuso General Motors, pero Henry Ford era un hombre de fuertes convicciones, creía que el crédito era inmoral, se negó a seguir el ejemplo de General Motors, ¿no? Pero fíjate, las consecuencias. En 1930, el 75% de los automóviles y camiones se compraron a plazos. Es decir, que fue una estrategia muy acertada de General Motors. Y la participación de mercado, que alguna vez fue dominante de Ford, se había desplomado. Ford se desplomó. Implicaciones para la cadena de valor. Entonces, al pensar en su cadena de valor, es importante ver cómo sus actividades tienen puntos de conexión con la de sus proveedores y con sus canales y clientes, claro. Al ver tú las actividades que haces en logística, en operaciones, puedes ver, ¿no? Acerca de tu proveedor. Si te está dando con un precio alto, si hay proveedores con precio más bajo, o si estás fabricando algo que podrías comprarle a otro. Es decir, eso te da la cadena de valor, ¿no? Y el impacto en la competitividad. La forma en que realizan sus actividades afecta su costo o su precio y viceversa. Es la forma como realizas cada actividad de cada área, ya sea de logística, de operaciones, de distribución, de ventas, de servicios, la forma como estás haciendo las cosas, ¿no? Y eso, la cadena de valor, pues te da la posibilidad de identificar cómo estás haciendo las cosas para que puedas mejorar. Pues a estas alturas la mayoría sabe lo que es una cadena de valor. Yo creo que todos ustedes ya han comprendido lo que es una cadena de valor. La metáfora de una serie de actividades vinculadas es intuitiva, ¿no? Porque todas las actividades están vinculadas. Pero muchos extrañan el ¿y qué? ¿Por qué eso importa? Si todavía estás en esto, pues la respuesta es: la cadena de valor es una herramienta poderosa para desagregar una empresa en sus actividades estratégicamente relevantes. ¿Con qué fin? Con el fin de enfocarse en las fuentes de ventaja competitiva. Eso es la respuesta, eso es la cadena de valor. Pues la cadena de valor rompe la estructura de las actividades y ves todas las actividades que se hacen y puedes enfocarte en aquellas que son relevantes, que son estratégicas y lograr tu ventaja competitiva. Una propuesta de valor que será para el cliente, ¿no? Que será tu ventaja competitiva. Pues lo dejamos aquí. No hemos terminado con la cadena de valor. Ahora vamos a ver en el siguiente vídeo cómo empresas importantes han implementado la cadena de valor, para verlo en la práctica. Porque como les vuelvo a decir, estos cursos no son teóricos. Estos cursos son
muy prácticos, muy didácticos para que tú lo puedas llevar adelante. Claro, ahora te voy a mostrar de empresas quizás medianamente grandes, pero para ver todo lo que se puede hacer en la pequeña empresa o en la mediana empresa, de tal manera que tengas muchas ideas de cómo llevar adelante la cadena de valor. Bien, pues para no cansarlo vamos a dejarlo aquí y luego volvemos ya con el siguiente vídeo de cómo implementar la cadena de valor o cómo se ha implementado en diferentes empresas. Bien, y luego veremos cómo la inteligencia artificial se está implementando para poder potenciar la cadena de valor y llevarlo a una cadena de valor inteligente. Bueno, eso lo vemos más adelante. De acuerdo. Bien, pues hasta aquí nomás, chicos. Un abrazo. Hasta pronto.